Buenas tardes, a nosotros nos correspondió la filosofía contemporánea. Mi nombre es Estefany Rodríguez. Valentina Santamaría. Mi nombre es Tatiana Morales. La edad contemporánea comenzó con la historia de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII en la parte occidental del mundo, que fue Europa. ¿Por qué se le dice Revolución Francesa? Porque ocurrió en Francia. La Revolución Francesa tuvo un conflicto social y político con diversos periodos de evidencia en Francia en 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron: la primera, la discriminación para gobernar la nobleza, el clero y la burguesía; la segunda, los excesivos impuestos a los campesinos; la tercera, el empobrecimiento de los trabajadores; la cuarta, los insultos, golpes y el hambre entre los habitantes; y la quinta, el derrocamiento de Luis XVI. Él fue el rey de Francia, en el cual su muerte marcó el fin de la monarquía absolutista, porque le tocó enfrentar la Revolución Francesa, en la que lo juzgaron y lo declararon culpable de traición y lo pasaron a la guillotina. Esta corriente filosófica se origina a mediados del siglo XIX y se ha extendido hasta hoy en día. Podemos afirmar que comienza con la muerte de Hegel porque está en contraposición a su pensamiento, el cual buscaba las esencias abstractas y metafísicas. Pero para poder describir en sí sus comienzos es necesario trasladarse a diferentes lugares y momentos de Europa. En Gran Bretaña, el desarrollo del positivismo con Whitman y J.C. Mill se basa en los conocimientos del empirismo. En Francia, Comte plantea el positivismo idealista, el cual se preocupa por los asuntos sociales y por el estado ideológico del mundo. Ahora bien, los avances en la ciencia y sus frecuentes triunfos provocan el debilitamiento del pensamiento filosófico, que se hace merecedor de fuertes críticas provenientes de las personas cuya ideología era más bien científica, pues estos personajes encuentran en ella las verdaderas respuestas de sus preguntas. David Lewis nació el 28 de septiembre de 1941 y murió el 14 de octubre del 2001. Está considerado como uno de los más importantes filósofos analíticos de la última mitad del siglo XX. Lewis impartió clases en la Universidad de California y posteriormente en la Universidad de Princeton. Durante gran parte de su carrera, aunque también estaba cercanamente asociada con Australia, cuya comunidad filosófica visitó casi anualmente durante 3 décadas. Es muy conocido por su teoría del realismo modal, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, la metafísica y la epistemología. Nelson Gottman nació el 7 de agosto de 1906, murió el 25 de noviembre de 1998. Fue un filósofo estadounidense conocido por sus trabajos sobre los condicionales contrafácticos y la merología y la inducción. Se graduó en la Universidad de Harvard en 1928 y tuvo un doctorado en filosofía en 1941. Dirigió una galería de artes durante 11 años en Boston. Donald Davidson nació el 6 de marzo de 1917 y murió el 30 de agosto del 2003. Fue un filósofo estadounidense de orientación analítica. Fue conocido por su carismática personalidad, así por la profundidad y dificultad de su pensamiento. A partir de la década de 1960, su figura se hizo prominente a la comunidad filosófica mundial, debido sobre todo a sus contribuyentes en los campos de semántica, la teoría de la acción y la epistemología. Ahora bien, los avances en la ciencia y sus frecuentes triunfos provocan el debilitamiento del pensamiento filosófico, que se hace merecedor de fuentes críticas previnientes de las personas, cuya ideología era más bien científica, pues estos personajes encuentran en ella las verdaderas respuestas a sus preguntas. Al finalizar el siglo XIX se desarrolla el historicismo con Dalait, y la fenomenología se desarrolla por medio de Husserl.
Ya en el siglo XX surgen personajes como Russell, Wittgenstein, Leib Strauss, Sartre, Horkheimer y Habermas, promotores de la filosofía analítica. Durante el final de este siglo aparecen filósofos como Jacques Derrida, defensores del posmodernismo y del postestructuralismo, quienes buscan cambiar las críticas sufridas por la filosofía, partiendo desde un punto muy diferente al de la metafísica de Hegel. La historia es el progreso de la conciencia de la libertad. Para empezar, mi verdadero nombre es George Wilhelm Friedrich Hegel. Nací el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart y fallecí el 14 de noviembre de 1831 en Berlín. Los fundamentos de mi filosofía se basaron en las ideas, fenómenos y los conceptos que permitían tener una definición general. Como pretendía seguir el movimiento de las ideas, se vinieron a mi mente el planteamiento de la dialéctica hegeliana, de la cual saqué los conceptos de la tesis y la antítesis que producen una síntesis. La tesis equivale a una afirmación de cierta idea y la antítesis era la negación de otra idea, es decir, la contraposición a alguna afirmación de un pensamiento. De estos dos saqué una síntesis que consiste en el movimiento de superación de la lucha de las ideas contrarias, en la cual al enfrentarse se saca un concepto superior. Además del método de mi dialéctica, se me ocurrió la fenomenología del espíritu, la cual es una forma de describir las etapas que requiere el espíritu desde el espíritu universal hasta el espíritu absoluto, el cual se comprende en tres realidades: el arte, la religión y la filosofía. En base a esto, descubro que la historia humana tiene sentido hacia un fin determinado, producto de las luchas que han surgido a lo largo de su evolución, todas con el fin de crear la libertad de los pueblos y por ende la propia libertad del ciudadano. Continúa tú, Schopenhauer. No es la dificultad la que impide atreverse, pues de no atreverse viene toda la dificultad. Yo soy Arthur Schopenhauer, nací el 22 de febrero de 1788 en Danzig y fallecí el 21 de septiembre de 1860 en Frankfurt. En mis trabajos mezclé la metafísica y la filosofía. Toda mi filosofía se basó en la voluntad de vivir, está en todo, inclusive hasta los seres inorgánicos. Desarrollé la teoría de la introspección, en la cual planteé la idea de que cada hombre vive deseando cosas de forma insatisfecha. Es decir, nosotros como hombres vivimos deseando cosas, personas, inclusive situaciones. Vivimos en la constante búsqueda de crear una situación la cual lleva a la felicidad. Más tarde y después de varios análisis y observaciones, me di cuenta que el deseo nunca acaba, porque a medida de que cada deseo es satisfecho, surge una nueva necesidad, lo cual conlleva a que el hombre siempre queda sumergido en la experiencia del dolor y la voluntad insaciable de querer algo más. Básicamente, mi metafísica ayudó a comprender el sufrimiento y sus causas en el mundo, e influye a los filósofos como Friedrich y Ludwig Wittgenstein. Sigues tú más. La valorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Bueno, mi nombre es Karl Heinrich Marx. Nací en la ciudad de Trier el 5 de mayo de 1818 y mi deceso fue en Londres el 14 de marzo de 1883. Soy mejor conocido como el padre del socialismo moderno o comunismo. Mi filosofía se basó en la crítica al sistema económico y social de ese entonces, en el cual reinaba el capitalismo y la burguesía.
Estoy totalmente en contra de la burguesía y su dominio de los medios de producción, pues estos deben ser colectivos y no individuales. Y opino que la historia de la humanidad siempre se ha visto ligada o acogida a la lucha de clases, en las cuales la clase del proletariado es la más afectada, pues muchas veces los obreros tienden a laborar en condiciones indignas. Establecí 5 ideas que podían llevar al triunfo a la clase del proletariado, las cuales expuse claramente en mi obra El Capital. La primera de estas ideas era la plusvalía, en el cual el obrero, a pesar de su arduo e intenso trabajo, no recibía un salario proporcionado con su esfuerzo. Luego viene la alineación, situación en donde el obrero se siente infravalorado, menospreciado y utilizado. La tercera es la enajenación, en donde por consecuencia de las anteriores, el obrero, al no ser el dueño de los medios de producción, se siente ajeno a su lugar de trabajo y a lo que realiza. Estas 3 ideas se pueden combatir con la revolución proletariado, que es la cuarta idea, en la cual todos los obreros se deben unir para acabar con la burguesía y su injusto sistema de acumulación de riqueza, llevando a cabo un nuevo orden social conocido con el comunismo, que es la última idea o principio en el cual el nuevo orden social y económico, en donde se anularán los privilegios de la burguesía y la clase obrera, dominará con igualdad y libertad. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Mi nombre es Søren Abel Kierkegaard, nací en Copenhague el 5 de mayo de 1813 y murió el 11 de noviembre de 1855. Soy el padre del existencialismo teológico, gracias a los principios de cristianidad que obtuve de mi padre cuando era más joven y a su trágica consecuencia por haber maldecido a Dios tiempo atrás. Bajo mi filosofía del existencialismo teológico, surgieron 2 de mis grandes ideas, que fueron la subjetividad y el salto de fe. La primera consistía en la introspección del yo en la búsqueda de la verdad, es decir, la subjetividad, puesto que la verdad depende de la visión de cada uno, pues cada quien hace referencia de forma personal a un sujeto con cierto objeto o imagen. El salto de fe es la creencia de cada hombre y depende directamente de la creencia de Dios, es decir, la duda acerca de él y que por lo tanto conlleva la pregunta clásica existencialista: ¿Dios existe? También propuse mi idea de los 3 estadios del hombre. El primero es el estadio estético, en el cual el hombre que vive en los sentidos siempre busca la satisfacción y el placer, viviendo sin mayor compromiso y responsabilidad. El segundo estadio es el acto estético, en el cual todo hombre trata de cumplir con sus placeres e intenta seguir las reglas y pautas de la conducta y encontrar sentido a su existencia. Solo hay una máxima absoluta y es que no hay nada absoluto. Bueno, finalizamos conmigo. Yo soy Isidore Marie Auguste Francis Xavier Comte, pero mejor díganme Augusto Comte, mejor conocido como el creador del positivismo y científico. Mi filosofía fue basada en el empirismo y el método científico, es decir, que para mí solo se merece validez aquello que pueda demostrarse y experimentarse científicamente. Para mí, las visiones míticas, religiosas y metafísicas son solo estados anteriores y simples del desarrollo de la humanidad. Pero no tenía caso investigar en estas ideas, ya que solo conducen a cosas de poca probabilidad de existencia, es decir, comprobadas científicamente. Por otra parte, las ciencias positivas, exactas, nos permiten establecer leyes que rijan los fenómenos mediante el procedimiento del método científico. Por eso es que digo que la ciencia es el camino seguro hacia el progreso. También utilicé el positivismo como forma de estudio a los fenómenos sociales, dado que todas las conductas y comportamientos de la sociedad pueden ser analizados objetivamente mediante el método científico, razón por la cual denominé una ciencia llamada sociología como una ciencia positiva, inclusive del mismo carácter y nivel de ciencias como la física o la química. Continuemos con otros filósofos en nuestra galería. Karl Popper.
Filósofo austriaco, perteneciente al Círculo de Viena, quien propuso la filosofía de la ciencia sobre la filosofía clásica. Martin Heidegger. Filósofo alemán, famoso por sus conceptos sobre la pregunta del ser y el sentido del ser, y destacado por sus obras. Ludwig Wittgenstein. Filósofo austriaco, que influyó en el positivismo y en el Círculo de Viena, aunque muchas veces fue citado por estos y escribió solamente un libro, el Tratado Lógico Filosófico. Friedrich Nietzsche. Filósofo alemán, reconocido por su ideología existencialista, basada en el concepto del superhombre, y su célebre frase atea, que dice: el hombre mató a Dios.